La Biblia, revelación, inspiración, iluminación. El domingo pasado tuvimos una celebración culminando el mes de la Biblia, que se celebra recordando la primera traducción de Reina Valera, allá por el siglo XVI. Estas tres palabras que tenemos allí, revelación, inspiración, iluminación, a veces suelen confundirse y bueno, es importante que podamos tenerlo en claro, qué significan, qué representan, qué base bíblica tenemos para poder hablar de estas tres cosas, de la revelación de Dios, la inspiración y la iluminación, las tres cosas. Revelación significa algo así como correr un velo, descubrir algo oculto. En el Nuevo Testamento se usa, está muy claro en el Apocalipsis, que justamente quiere decir eso, revelación, cuando habla de la revelación de Jesucristo, cuando Jesucristo se presenta para darle a Juan un mensaje de mucha importancia para las iglesias y también con todos los acontecimientos que van a suceder, que muchos todavía no sucedieron y que esperamos en el Señor que sucedan. Pero eso es lo que significa, si lo vemos desde el punto de vista de la etimología de la palabra. Pero en el sentido cristiano, la revelación es lo que Dios muestra, es el descubrimiento, lo que Dios descubre para que nosotros podamos conocer. Y es un acto voluntario de Dios. Es Él mismo el que se descubre, haciendo posible que hasta podamos llegar a tener un compañerismo con Dios. No es algo que nosotros podamos buscar, investigar y decir, así es Dios, actúa de esta manera. Él se ha revelado, Él se ha mostrado. Siempre Dios ha tomado la iniciativa. Y la revelación es algo progresivo. ¿Por qué? Dios lo ha hecho así por nuestra capacidad limitada. Y algunos hablan de una división de esa revelación. Por ejemplo, en Salmo 19, 1, textos realmente conocidos, que algunos hasta los podrían decir de memoria, Salmo 19, 1, nos habla de la creación, pero dice algo muy interesante, porque dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es una revelación general para todo el ser humano que puede leer en la naturaleza, puede ver, puede reconocer lo que es Dios. Y esto es lo que ha ocurrido durante muchísimos años, durante miles de años, en religiones, en distintas maneras de ver este tema, pero siempre con eso que Dios ha mostrado, la creación. Lamentablemente muchas veces el hombre ha adorado a lo creado y no al creador. Y esa es la gran diferencia que tenemos. En Romanos 1:20 también encontramos algo respecto a esto, ¿no? Romanos capítulo 1, versículo 20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto es como Dios está recriminándole a la humanidad que las cosas invisibles, que nosotros no podemos ver, el poder de Él, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y son entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. Nadie puede decir, o puede decirlo, pero no con el fundamento, observando la creación, decir no hay Dios. Después tenemos cómo llegamos a ese Dios, cómo Dios se ha revelado. No solamente se ha revelado, se ha mostrado a cada uno de nosotros, pero Dios dice esto, la naturaleza debería ser leída entonces como uno de los libros de Dios, y no como Dios mismo, sino como un mensaje de parte de Dios que nos dice, acá está. Los cielos, el firmamento, todo lo creado, lo que es invisible, lo que ustedes no pueden ver, se ha hecho visible, claramente visible, a través de la creación del mundo.
También algunos dicen, y me parece que puede ser así, que después de esta revelación general, que es para todos, y por eso dice el Señor acá, no tienen excusa, hay lo que se llama una revelación especial. Si leemos en 2 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro 1, 21, ya vamos a llegar. Dice la palabra de Dios, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, no fue la voluntad del hombre buscar a Dios. La Biblia lo dice, no hay ninguno que busque a Dios, ¿no? Si lo podemos buscar inconscientemente, a veces nuestra necesidad, sin darnos cuenta que necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida, pero voluntariamente el hombre no ha buscado a Dios. Y la profecía no fue traída, lo que Dios ha revelado, lo que Él ha mostrado, no fue traída porque el hombre, el ser humano, quisiera que se vea así o hiciera algo para eso, sino que los hombres, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, y esto ya nos está hablando de la segunda palabra, que es la inspiración, por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Y en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Acá vemos la progresiva revelación de Dios. Muchas veces, dice Dios, habló de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, cuando habla de los padres significa a los antepasados, por medio de los profetas, pero ahora nos ha hablado por el Hijo. Esa iniciativa de Dios para la revelación especial es la iniciativa de Dios para manifestar sus atributos, su personalidad, y sobre todo la obra de la salvación. Solo Él puede revelarnos los misterios o el misterio de su ser y de su persona. A través de teofanías, ¿qué eran las teofanías? Apariciones de Dios. Por ejemplo, ustedes recuerdan cuando Dios le habló en la zarza que ardía y no se consumía a Moisés, a eso se le llama teofanía, y hay otras más en el Antiguo Testamento. A veces por sueños ha hablado a determinadas personas. Incluso Dios ha utilizado no solamente a creyentes, sino para dar un mensaje. Ustedes recuerdan, por ejemplo, a Nabucodonosor, que tuvo ese sueño, que tuvo que interpretar Daniel, porque no lo podía entender, pero Dios habló a través de eso y quedó registrado en la revelación de Dios, en la palabra de Dios, como un mensaje de una profecía que todavía sigue cumpliéndose. Nos habló también por medio de los mandamientos. Y particularmente Dios se ha revelado a través de, como leíamos recién, de la inspiración, que eso fue lo que produjo la Biblia. Nunca hubiéramos sabido lo que Dios pensaba si Él no nos hubiera hablado. Podríamos habernos quedado con la revelación general de Dios, decir Dios existe y después elegir algún camino para tratar de acercarnos a ese Dios. O adorar al sol, a la luna, a la creación de Dios, tantas otras cosas, pero no saber exactamente quién era Dios si Él no hubiera estado en su voluntad, si no hubiera querido hablarnos. Y algo leímos recién en Hebreos, pero hay otra, algunos le llaman la revelación especialísima de Dios, que es la persona de Cristo. En Juan 14:8 nos habla de esto, el mismo Señor se presenta de esa manera, ¿no? Juan capítulo 14 y versículo 8, dice allí la palabra de Dios. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesús se presenta como la revelación excelsa de Dios mismo. Es Dios mismo
que se está revelando, que se está mostrando a los hombres. ¿eh? Y él dice, y en otra oportunidad dice, yo y el Padre uno somos. ¿eh? Y así encontramos como el Señor es el centro al cual apunta la revelación completa de parte de Dios. El hombre busca otras revelaciones. Por ejemplo, si ustedes leen en 2 Timoteo, capítulo 3, Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 4, dice la palabra de Dios. No es 2 Timoteo. Parece que anoté mal. Probablemente sea primera. No. Ahora lo perdí. Bueno, disculpen, no lo puedo ubicar. Es capítulo 4, versículo 3, al revés. Yo había puesto 3:4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Es decir, el hombre en algún momento de su vida, si tiene alguna relación o tiene una reacción frente a la necesidad espiritual, muchas veces el hombre se va a amontonar o va a buscar maestros conforme a los propios deseos de esos maestros. Y es por eso que a veces leemos, por ejemplo, está la Biblia con revelaciones, con profecía y demás, y por ahí alguien dice, porque lo dijo Nostradamus, o lo dijeron los mayas, y tal día, el 12 del 12 del 12, se termina el mundo, etcétera, etcétera. Y también hay algunos que aún utilizando la Biblia, haciendo números y demás, hace poco veíamos una persona que había llenó un pizarrón de números, hizo unas cuentas que además evidentemente no aprobó matemática porque sumaba mal, pero a él le daba que justo creo que era el 26 de septiembre de este año, venía el Señor. Entonces eso no es ser guiado por Dios y no es una revelación de parte de Dios. Dios revela al hombre, dice Deuteronomio 29, lo que Él quiere revelarnos. No podemos ir más allá. Hay cosas que a veces nosotros nos preguntamos y quisiéramos saber, mientras ignoramos lo que Dios sí quiso revelarse. Quiso mostrarnos. En Deuteronomio 29, si no me acuerdo mal, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas secretas que le pertenecen a Dios. Dios en su santa voluntad no ha querido revelarnos. Además, Dios se ha mostrado, se ha revelado para que nosotros podamos conocerle, para que podamos tener esa sed de Dios saciada, para que podamos ver a la persona de Dios. La Biblia no es un libro que, aunque no se va a contradecir, no es un libro para mostrarnos determinadas cosas porque el hombre se le ocurre que tiene que mostrarlas. La Biblia empieza diciendo que Dios creó los cielos y la tierra y desafía a la fe, y no dice, y sí, porque yo lo escribo para ver si es la evolución, si es la creación. Dice, Dios lo hizo y se terminó, y punto. Eso es lo que nosotros necesitamos saber. Por supuesto que hay una diferencia con otras revelaciones. Hoy hablamos, por ejemplo, del Corán, el libro del Mormón. Se han revelado, se han mostrado, según las personas que dicen haber recibido de parte de Dios, de una manera distinta a cómo es la Biblia, a cómo se reveló Dios y cómo Él hizo que tuviéramos hoy en día la revelación completa de Dios, sin necesidad de agregar nada, y tampoco de quitar, por supuesto. La inspiración, ¿qué es la inspiración? 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16. Yo les quiero decir también que hay muchísimo escrito sobre esto y que uno puede leer y pueden buscar. Yo he tratado de hacer un resumen a la medida que he podido hacerlo, porque si no sería imposible. Pero cuando uno ve el título, dice son 3 palabras nada más. Pero cuando empezás a buscar, a investigar,
a buscar lo que ha pensado uno, lo que ha pensado otro, etcétera, y ver cómo se compatibiliza todo eso, te das cuenta que el tema es mucho más amplio de lo que uno creía. Así que yo los invito a que ustedes estudien el tema, como cada cosa que se dice desde acá, que cada uno pueda corroborar con la Biblia, con la palabra de Dios. Dice el capítulo 2 de 2 Timoteo, capítulo 3, perdón, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Y es una definición. ¿Qué quiere decir inspirada? Bueno, algunos dicen soplar, insuflar, exhalar, usan la palabra griega, en el griego se diría teropneutos, que tiene que ver con eso, de soplar, de exhalar, de insuflar. Dios ha hecho eso. Él literalmente es como que le ha soplado en el oído a los que escribieron la palabra, aunque ellos no tuvieran absoluta conciencia de que lo que estaban escribiendo formaba parte de la revelación, de lo que Dios quería que el hombre supiera. Pero fíjense que este versículo es muy interesante, porque no solamente nos habla de que Dios ha inspirado, sino nos dice para qué es útil esta palabra. No solamente no es para satisfacer curiosidades simplemente, o para discutirla y nada más, sino dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Nos dice para qué es útil y nos dice cuál es el propósito, el fin, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que Dios se ha ocupado de inspirar a una cantidad de hombres, de personas a través del tiempo, para que tengamos la palabra de Dios y para que veamos que con ellas podemos enseñar, o sea que la Escritura nos enseña, nos redarguye, es decir, nos convence con argumentos, nos corrige, nos instruye en justicia. ¿Para qué? Para que seamos, ahí afecta a la conducta, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es la inspiración? Bueno, una de las definiciones es el proceso por el cual Dios capacita a autores humanos para recibir y comunicar en forma precisa y completa el mensaje de Dios para el hombre. Es decir, Dios ha elegido esa manera. No es como veíamos hoy los ejemplos de otros, como el Corán, como el libro de Mormón, que dicen que un tal Mormón que vivió mucho antes que vinieran los españoles acá, que él recibió, que alguien cruzó el océano y bueno, y esa era la gente que estaba acá y que recibió directamente de parte de Dios. Entonces el mensaje no es que lo escribieron determinados hombres, sino es Dios me dijo a mí tal cosa. Y yo lo transmito y digo que esa es la revelación de Dios. Dios capacitó a autores humanos para recibir y comunicar en forma precisa y completa el mensaje de Dios para el hombre. Y todo el mensaje original, soplado por el aliento divino, no tiene errores. Nosotros a veces nos encontramos con diferencias en traducciones. No conocemos el original. Dios ha querido que sea así. Encontramos un montón de versiones y algunos discuten una versión y otra, y algunos dicen esta es la mejor, aquella no, algunos critican la manera en que fue traducido, etcétera, etcétera. Pero lo principal de la Biblia siempre es lo mismo. La base, los fundamentos, siempre son los mismos. Y Dios ha querido que en una forma precisa y completa el mensaje de Dios le llegue a las personas. Segunda Pedro capítulo 1. Capítulo 1. No, me he equivocado mucho. Segunda Pedro. Estaba buscando primera. Segunda Pedro, capítulo 1. Como lo leímos antes, pero lo volvemos a leer porque habla de la inspiración. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el autor de la palabra. Por eso a veces decimos, el libro, la Biblia, es el único libro que vos podés leerlo, estudiarlo, y el mismo autor te explica lo que dice. ¿Qué otro libro puede hacer eso? Salvo que sea alguien que escribió un libro y yo lo conozco y dice, mira, esto yo quise decir esto.
Pero hay tantos libros muy buenos, algunos no tanto, etcétera, pero la Biblia es el único que el autor, que es el Espíritu Santo, también se ocupa en hacernos entender lo que dice la palabra. Algunos dicen que esto de la inspiración es como, en realidad es como una carga dada para ser entregada. Dios le puso esa carga a determinadas personas para que la entreguen, para que otros la reciban. El texto bíblico no se originó en la mente humana, sino que los escritores bíblicos fueron cargados por el Espíritu Santo del mensaje de Dios, de la revelación de Dios, para hacer entrega de ese maravilloso mensaje. Tuvieron ese privilegio. Muchos, o seguramente, no sé si todos, no, salvo aquellos a los cuales Dios habló directamente, usó ese método, pero los que escribieron otras cosas, ni siquiera quizás tenían conciencia, pensamos nosotros, de que estaban escribiendo lo que después iba a ser la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios a través de palabras humanas. O sea, el método que Dios utilizó es ese. Dicen que unas 40 personas utilizó Dios a través de 1500, 1600 años, y es maravilloso que ese libro, escrito en tanto tiempo, donde Dios respetó la idiosincrasia, la cultura, el conocimiento, la preparación, el trasfondo social, el estilo literario de los que escribieron. Y ahí escribieron reyes, escribieron pastores, escribieron gente instruida, otros tuvieron un mensaje y no eran instruidos y Dios le dio el mensaje, y todo eso forma parte de la revelación de parte de Dios. Dios respetó todo eso, pero sigue teniendo una unidad maravillosa. Cuando uno lee y estudia profundamente la palabra de Dios, hasta donde podamos, porque a veces no llegamos a entender todo, y uno después de muchos años vuelve a leer pasajes y vuelve a recibir de parte de Dios enseñanzas que antes no se había dado cuenta, y eso nos ha pasado a muchas personas, cosas que antes no habíamos visto. Volvemos a leer, por eso la palabra de Dios es viva, tiene vida en sí misma, y sigue siendo siempre la misma, la palabra que no pasará, dijo el Señor. Se va a terminar el cielo, la tierra, pero su palabra no pasará. Pero la palabra de Dios sigue siendo la misma, sigue siendo la palabra viva, como escuchamos el otro día, el domingo pasado, sigue siendo esa espada que traspasa, que llega al corazón, que ese martillo que rompe la piedra, el corazón más duro, etcétera, etcétera. Dios hizo esto a través de palabras humanas. Isaías capítulo 1, versículo 20. Dice allí, dice Isaías, leemos el 19 también, si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra, y si no quisieres y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y esto es una manera que Dios ha utilizado, directamente decir a profetas un mensaje, ve y dile tal cosa. O inclusive profetas que hasta se negaban a decir, pero vos vas de parte de Dios. Y Dios utilizó todo eso en su soberanía. En Jeremías capítulo 1, también, versículos 1 y 2, también encontramos algo referente a esto. Dice, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Después dice, le vino también en día de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Es decir, en varias etapas Dios hizo que recibiera Jeremías palabra. Y dice que la palabra le vino, es la carga que Dios le puso para que él repartiera esa carga. Es un mensajero, es como el que viene y te golpea la puerta de tu casa y te trae algo que viene de otro. Esa persona, y que fue inspirada por Dios, recibió esa carga y te la trae a través de la revelación de Dios. Bueno, Hebreos 1 ya lo leímos, en 1 Tesalonicenses capítulo 2,
Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Capítulo 2 dice, por lo cual nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, acá en este caso es Pablo, el portavoz del mensaje de parte de Dios, Pablo y los que estaban con él, porque dice que recibieron la palabra, que oíste de nosotros, dice Pablo, la recibisteis no como palabras de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Dios inspiró a Pablo para que escribiera las cartas que tenemos, para mandarle a los tesalonicenses, pero también para que quede para nosotros, para que podamos conocer mejor al Señor. Dios entonces utilizó a muchas personas. Él movió a hombres santos. A algunos Dios hizo que tuvieran que averiguar. Por ejemplo, Lucas. Si vamos a Lucas capítulo 1. O sea que Dios utilizó distintas maneras para inspirar, para hacer que nos llegue el mensaje. Lucas capítulo 1, el versículo 14, ahí recibe Zacarías, bueno, podemos leer el 13, viene un ángel de Dios a traerle un mensaje, avisándole que iban a tener un hijo. Y dice el versículo 14, que iba a llamar su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Y entonces le dice que no va a haber vino ni sidra, va a ser lleno del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. O sea, Dios mismo le trajo el mensaje. Vemos que podríamos seguir buscando muchísimos ejemplos y vemos cómo Dios ha hablado, como decíamos antes, incluso a veces mostrando en sueños cosas extraordinarias, aún a personas que no eran del pueblo de Dios. Pero Dios utilizó, Él es soberano y hizo eso, como mencionábamos el caso de Nabucodonosor. Después Daniel, que sí era del pueblo de Dios, tuvo que entender ese sueño, explicarlo, y eso quedó volcado en la palabra de Dios. Dios ha querido que sea así. Algunos tuvieron que indagar, tuvieron que escudriñar, como dice en 1 Pedro también, capítulo 1. Todos estos versículos luego cuando yo lo pueda poner para que ustedes los busquen y yo los que les aconsejo que no solamente se queden con esos versículos, sino que busquen porque hay mucho más para poder leer acerca de este tema. Pero todo esto va a estar en eso que seguramente vamos a publicar para que todos lo puedan tener. 1 Pedro capítulo 1, versículo 10, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, fíjense lo que dice, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Es decir, profetizaron y ellos buscaron, inquirieron, quisieron profundizar, indagaron diligentemente acerca de esta salvación. Escudriñaron, porque dice escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El Espíritu Santo es el que enseñó a los autores bíblicos. El mismo Espíritu Santo es el que enseñó, el que guió, que los llevó a averiguar, que los llevó a confrontar, que los llevó a buscar, como el caso de Lucas, que después, por ejemplo, escribe el libro de los Hechos y dice, en el primer tratado te dije esto, y ahora dijo, pero también es inspirado por Dios. Por eso está dentro de lo que llamamos el canon bíblico, ¿no? Segunda Samuel capítulo 23, versículo 2, que disculpen que vamos y venimos por la Biblia, pero en realidad es lo más valioso, es eso, más de lo que yo pueda decir, ¿no? Segunda Samuel capítulo 23, ya vamos a llegar ahí. Versículo 2, las palabras de David, las últimas palabras de David, ¿no? Las postreras palabras cuando él ya está por partir. Y dice acá, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí.
y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres. Había un mensaje, que gobierne en el temor de Dios, será como luz de la mañana, es una profecía, un mensaje. Y David dice, el Espíritu de Dios ha hablado por mí. Y eso quedó registrado dentro de lo que es la revelación de Dios, ¿no es cierto? Hay otros versículos acá, pero seguimos un poquito adelante. Y vamos a lo que es la iluminación. ¿Qué es la iluminación? Bueno, todos nos damos cuenta que necesitamos la iluminación para ver, para entender algunas cosas. Acá si apagamos la luz, o se corta la luz, bueno, si fuéramos supersticiosos, cruzaría los dedos, pero no somos supersticiosos. En una vez a la señora Epe se le ocurre cortarnos la luz y vamos a necesitar poner una iluminación, ¿no es cierto? Todos nos damos cuenta que eso. Pero en cuanto a la Biblia, es una obra del Espíritu Santo que de alguna manera complementa la inspiración y que es ejercida por los lectores de la Escritura, nosotros, que necesitamos ser iluminados, de modo que podamos entender y aceptar el mensaje procedente de Dios. Dios se ha revelado, lo ha hecho por la inspiración. Dios ha hablado, el Espíritu Santo ha hablado, ha hecho que se componga todo el canon bíblico, el Antiguo Testamento con los libros que tiene, el Nuevo Testamento, la unidad que tiene ese libro. Todos sabemos que apunta a una persona que es Jesucristo, que es lo principal que encontramos en la palabra. Dios ha hablado y quedó registrado. Eso no lo podemos cambiar ni lo tenemos que cambiar. Pero sí Dios nos muestra, ilumina nuestra mente y nuestro corazón para que podamos entender cosas que a lo mejor nos resultan difíciles de entender. Las cosas elementales, por decirlo de alguna manera, necesarias para poder creer en el Señor, no hace falta que estudiemos tanto. Con creer en el Señor, aceptar a Cristo, recibir ese mensaje, el Señor nos da el perdón, nos salva, nos hace hijos de Dios. Pero después necesitamos seguir creciendo, necesitamos ser iluminados por el mismo autor, por el mismo que inspiró la palabra de Dios, que nos ilumina, complementa lo que es la inspiración. Efesios capítulo 1, Dios usa distintos medios también para eso. Muchas veces en lo personal, en lo secreto de cada uno de nosotros, cuando leemos la Biblia, cuando le pedimos a Él que nos ilumine para poder entender lo que nos quiere decir. Dios tiene mensajes para cada uno de nosotros y necesitamos ser iluminados. Leemos un pasaje y a veces no lo entendemos, tenemos que orar, decirle, Señor, vos que escribiste la palabra, que sabés por qué está puesto esto acá, ¿qué me querés decir? Iluminá mi corazón, mi mente, para que lo podamos entender. Efesios capítulo 1, habíamos dicho. Versículo 15, dice, por esta causa, dice Pablo, dice Dios a través de Pablo, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Y fíjense lo que dice el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Él pedía para que Dios alumbre los ojos del entendimiento de los efesios. Y es lo que Dios quiere hacer también con cada uno de nosotros. Ahora, tenemos que tener en claro esto. La iluminación sirve para entender la revelación de Dios, lo que Dios ha inspirado, pero no provee nuevas revelaciones. Yo no puedo decir, Dios me ha revelado a mí tal cosa, y mucho menos si eso no es para mí, sino es para todos. Yo no puedo venir acá y decir por encima de la palabra, miren hermanos, les tengo que decir que Dios me ha revelado tal mensaje. Puedo decirlo, pero no está bien que sea así. Y no es correcto, y no es así. Dios no se mueve de esa manera. Dios nos hace entender y también utiliza a aquellos que pueden enseñar la palabra para que entendamos el mensaje, ¿no? En el Salmo, Dios usa también la misma palabra para iluminarnos. Todos conocemos el Salmo 119, 105.
¿Quién no lo conoce? ¿Alguno no lo conoce? Bueno, sí, alguno a lo mejor no lo conoce y no quiere pasar vergüenza, pero bueno. ¿Qué dice ese salmo? A ver. Un murmullo tremendo. ¿Qué habla de que la palabra qué es? Es una lámpara que nos ilumina. Es lumbrera a mi camino. Lámpara a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo enseñamos en la escuela dominical. De chiquito ya los que vienen a la escuela dominical saben, hablando de la Biblia, la palabra de Dios. La misma Biblia nos alumbra, nos ilumina. Es la lámpara que lo ilumina las cosas de la vida, pero también nos trasciende eso y es una lumbrera que alumbra mucho más allá y nos muestra el camino y nos muestra la voluntad de Dios, no solamente para nosotros, para la iglesia y para el mundo en general. Dios usa la misma palabra. Ahora, nuestra condición espiritual puede influir en ese proceso de iluminación. Si yo estoy teniendo una vida que no agrada a Dios y después pretendo que Dios me hable, o que más bien que Dios me haga entender lo que Él ya puso, es un poco difícil. Tenemos que tener esa comunión con Dios para que Él nos ilumine y podamos entender su palabra. Tengo también, como les dije, otros versículos acá, pero los vamos a dejar y ya vamos a ir terminando. Una cosa que tenemos que distinguir estas cosas, entre la revelación y la inspiración, por ejemplo. La revelación es la evidencia escrita que Dios se ha comunicado con el hombre. Está completa, no hace falta más revelación. Dios se ha revelado. Ahora, ustedes me dirán, hay cosas que todavía no se cumplieron. Por supuesto que sí, pues son profecías, son cosas que se van a cumplir y que entendemos hasta donde Dios quiere que entendamos y hasta donde nosotros nos preocupemos por buscar, por estudiar, por entender aquello que Dios nos quiere decir. La revelación es esa evidencia escrita que Dios se ha comunicado con el hombre, mientras que la inspiración es el poder de Dios que capacitó a determinadas personas para escribir perfectamente la verdad revelada. Y eso es lo que nosotros llamamos la Biblia, de la cual podríamos hablar sobre el canon bíblico, sobre la historia de la Biblia, sobre cómo ha sido combatida la Biblia, sobre cómo ha sido relativizada la Biblia, etcétera, etcétera. Y la iluminación es la obra del Espíritu Santo capacitando a todos aquellos que están en buena relación con Dios para entender las Escrituras, para poder entenderlas. Es que Dios nos prende la luz para que nosotros podamos entender, pone luz sobre su misma palabra. Todo eso es trabajo, obra del Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo nos enseña las Escrituras, nos ilumina, basado en lo que ya fue inspirado y revelado. Dios inspiró, mostró su revelación y ahora el Espíritu Santo nos ilumina para que entendamos eso que dice la palabra. Espero haber aportado un poco hablando de luz sobre esto, quizás no tanto, pero espero que pueda haber sido así. Pero también quisiera decir algo más. Quizás alguno de los que está presente se preguntará qué tiene que ver esto conmigo. Bueno, como veíamos antes, Dios se ha revelado para todos los hombres a través de su creación. Pero Dios también se ha revelado por su palabra. Pero eso también es una gran muestra del amor de Dios, que quiere darse a conocer. Nosotros no estamos en condiciones de conocer a Dios. Dice la Biblia que nuestro entendimiento está cerrado como un velo hasta tanto el Espíritu de Dios nos ilumine y podamos entender el mensaje de Dios. Dios ha querido mostrarse para que vos lo conozcas. Él quiere que lo conozcamos. El amor de Dios es tan grande que nos ve a nosotros, seres tan pequeños, tan limitados, tan llenos de problemas, de defectos, tan pecadores, que sin embargo Él ha querido mostrarse en nosotros. Como veíamos antes, Cristo es la máxima revelación de Dios. Es la revelación muy especial de Dios. Él mismo es Dios. Él caminó por este mundo. Y nos mostró algunos atributos de Dios fundamentales. Por ejemplo, que Dios es amor. Y por eso Él murió en la cruz, por vos, por mí. Por el amor de Dios, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Porque Él quiere tener esa relación con nosotros. Él ha planteado cuál es el camino para llegar a Dios. El Señor dijo, yo soy el camino.
Y Él mismo es la palabra, leemos en el libro de San Juan. Él es la palabra misma. Y cuando estuvo en este mundo, Dios, el Padre, dijo, escúchenlo a Él oíd. Y Dios se ha manifestado de esta manera, usando los que llamamos los medios de la gracia de Dios, llegando hasta nosotros y queriendo llegar al corazón de cada uno que estamos aquí. Seguramente has escuchado muchas veces del amor de Dios, del mensaje de Dios, de lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo, de su entrega en la cruz. La pregunta es, ¿qué has hecho con ese mensaje? ¿Lo has recibido de parte de Dios? ¿Lo has aceptado? Dios te ha iluminado tu mente, tu corazón, para que entiendas que Cristo murió por vos y que Él quiere estar en tu vida. Si es así, aceptalo, recibilo en tu corazón. Pedile perdón por tus pecados. Dios se ha ocupado de esta manera tan maravillosa, extraordinaria, extraña para nosotros. Nosotros hubiéramos dicho, bueno, venga un mensaje todos juntos, y Él quiso usar a través de varios siglos a muchas personas y de distintas maneras para traernos un mensaje, para revelarse, para mostrarse, para que nosotros podamos llegar a Él a través de Jesucristo. Cristo te llama, el Espíritu Santo quiere tocar tu corazón, Él es Dios y hace esa obra y te dice abrir el corazón para que Cristo entre a reinar en él. Y a partir de ahí tendrás cada día la necesidad de buscar en esta revelación que fue inspirada por Dios y buscar la iluminación del Espíritu de Dios para entender el mensaje que tiene para vos particularmente, para tu familia y para la iglesia en general. Dios te bendiga para que así sea. Oramos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por las riquezas que ella contiene, gracias por las promesas, por la esperanza, por el mensaje que tú nos has dado a través de ella. Gracias por los hombres que se ocuparon de que esa palabra llegue hasta nosotros. Gracias por las personas que has inspirado y gracias por los que han dado mucho su propia vida para que este mensaje nos llegue a nuestros corazones. Te pedimos que nos bendigas, que nos ayudes a entender tu palabra cada día, a ver tu voluntad y sobre todo a obedecer lo que nos quiere decir. Y que bendigas especialmente a aquellos que aún no han aceptado a Cristo para que lo puedan hacer en esta noche. Te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.